Bueno, bienvenidos a la clase número 6. Vamos a arrancar con la diapositiva de la clase número 6. Un pequeño repasín como para ayudarlos a ustedes a encarar el material. Clase número 6, curso de introducción a aplicación de programación en Arduino 2021. A la aplicación de programación, ¿sí? Ya nos metemos con la programación. En este breve resumen pretendo orientarlos a las pequeñas sutilezas que deberemos ya saber de antemano para ponernos a hacer programación propiamente dicha. Funciones, lenguaje, preconceptos que se obvian, etc. Bien, pasamos a la siguiente. Esta segunda diapositiva es la más importante de todas porque es la que te va a orientar en toda la clase. Clase número 6, ejes temáticos que abordaremos. Bien, acá hay una listita donde dice que es una función, que es la primera parte, que es la que vamos a ver. Void Setup, que es una de las funciones, un resumen que yo les brindo ahí como para ayudarlos a estudiar. Un Void Loop, que es la segunda función, resumen 2. De cada función hay una... Perdón, me apareció la configuración de la pantalla. Como decía, Void Loop, resumen 2, un ejemplo de sketch donde visualizamos las funciones Void Setup, Void Loop y su relación funcional. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso en la pantalla de la computadora, que es lo que ustedes están viendo, ¿sí? Y después vamos a hacer un análisis del ejemplo Blink, parpadeo de Arduino Basic, lo exportamos a Tinkercad, ¿sí? Eso lo vamos a hacer, quiero hacerlo en la pizarra para que podamos verlo de una forma más, digamos, tipo clase. Y después nos vamos a ir a Tinkercad para probarlo y para ver, ¿sí? Y así ya empezamos a manipular un poco el lenguaje, sacarlo de Arduino, pegarlo en Tinkercad o hacer cosas así, ¿no? Bueno, paralelamente yo estoy grabando el audio, ¿sí? En mi celular, después se lo paso y hago la compresión con la imagen, ¿sí? Por eso se me hace bastante difícil grabar todo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Rápidamente, ¿qué es una función? Como arrancamos, ¿qué es una función? Una función es un segmento de código de programación que está separado del código principal. Es decir, que el código que vamos a usar nosotros es como la máscara, ¿sí? Es como el esqueleto superficial de la estructura de programación que tiene Arduino. Es decir, que si nosotros supiéramos C++, podemos hacer muchas más cosas y manipular mucho mejor el sistema, digamos, ¿no? Donde le decimos al software qué función queremos ejecutar y de qué forma, ¿sí? Esto es clave. Acá yo las palabras que elegí son muy importantes. Donde le decimos al software qué función queremos ejecutar, es decir, Void Setup, y de qué forma, Void Loop, se hará dicha ejecución de la misma. Bien, estoy tratando de ayudarlo a que entiendan el tema, ¿no? Más adelante entenderán, sigamos. Vamos a la segunda función estándar de Arduino, Void Setup. Por ejemplo, Void Setup es una función estándar del software Arduino predeterminada que cada vez que abramos un nuevo proyecto ya estará lista para ser usada. Bien, eso viene como predeterminado. Vos abrís el software de Arduino, lo abrís y ya te aparecen las dos funciones básicas, Void Setup y Void Loop. ¿Para qué sirve Void Setup? Sirve para configurar y establecer lo que queremos echar a andar, funcionar en la placa Arduino, es decir, vamos a decirle al programa algo así, por ejemplo. Ahora viene un ejemplo de eso que quiero decir. Le decimos al software Arduino, voy a utilizar el botón reset, ¿sí? Yo estoy usando el lenguaje acá como para que ustedes lo puedan entender de una forma más amena, ¿sí? Voy a utilizar utilizar entre comillas es la programación, que es la palabra que tenemos que usar, digamos, ¿sí? Tenemos que aprender a utilizar esa palabra. Por ejemplo, execute o botón reset tenemos que decir pin reset, ¿se entiende? Hay una palabra clave ahí que tenemos que utilizar en el lenguaje propiamente dicho de la programación. Por ejemplo, quiero echar a andar el pin 13, bueno, ese se llama pin digital write pin 13, ¿sí? En ese caso se puede escribir de esa manera. Para el foquito LED soldado en la placa, por ejemplo. Bueno, ese es lo que vamos a ver el ejemplo en la próxima clase, o en el tercer apartado, que es el final, donde analizamos el ejemplo del pin 13, que es el que comúnmente todo el mundo utiliza para aprender. Voy a usar el pin A1 analógico. Bien, a usar él va una palabra de programación, ¿sí? En el cuarto ejemplo voy a utilizar, ¿sí? Fíjense que son todos sinónimos, ¿sí? A utilizar, echar a andar, a usar él, a utilizar, ¿sí? Etcétera. Todos periféricos que tienen la placa pueden ser utilizados, ellos llamados a usarse en la función Void Setup, ¿sí? El llamado es una palabra clave que vamos a utilizar, que es a utilizar, echar a andar, a usar él, a utilizar, ¿se entiende? Ahí va la cuestión de la programación. Bien, y acá está el resumen. Resumen 1 Void Setup. Resumiendo,
con la función voiceTap vamos a establecer qué elemento de la placa vamos a usar, el que quiero usar o el que quiero hacer funcionar, el que quiero ejecutar, encender, etc. Esos son los sinónimos que usted tiene que manejar para entender. Es decir, ¿no? La función setup tiene unas características particulares. Uno, solo se ejecuta una vez. Es decir, todo lo que vos pongas en voiceTap debajo como función, decirle Arduino quiero encender el pin reset, ¿no? Entonces Arduino te lo enciende, pero una vez que lo enciende y lo deja encendido, ¿sí? Solo se puede apagar si tocamos el botón reset o programamos, le decimos que tiene que resetearse, ¿sí? Esa es otra forma. 3, si quitamos la alimentación de la placa, en sentido, si la apagamos, la desenchufamos, ¿bien? O si construimos un reset externo a la placa Arduino. ¿Esto qué quiere decir? Si se acuerdan de la clase pasada, hay dos cables tierra, dos salidas a tierra, una entrada y una salida. La que es salida de tierra, esa uno puede llevarla a una consola paralela y armar un botón reset, digamos manual, o lo podemos hacer tipo Bluetooth, o podemos hacerlo externo, en sentido, lo podemos controlar nosotros, ese reset, si es que lo necesitamos, ¿sí? Hay un montón de formas, hay un montón de trucos de usar el reset para, digamos que de por sí el reset es digamos que es como el salvavidas de la placa para que no se queme, ¿no? El máximo que puede llegar a utilizar la placa son 5 voltios. Hay gente que usa el BOS reset, lo usa como para mecanismo de seguridad, como si fuera un estabilizador de computadora. Entonces hay gente que usa el BOS reset como estabilizador de computadora para asegurarse de que la placa no se sobrecargue de energía y se queme, ¿sí? Hay gente que lo usa así y crea como un estabilizador externo y utiliza esa salida de tierra como un reset, ¿no? Un BOS reset, digo así. Bueno, hay un montón de trucos, hay un montón de formas de utilizar eso. Bien, resumen 1, voiceTap. Vamos con la segunda función. Esto es una función, chicos, ¿sí? Esta es la primera función. La segunda función de estándar de Arduino es VoidLoop. Es la segunda función estándar de Arduino que viene predeterminada en el software y se relaciona con la primera. Me falta la A. Es decir, voiceTap. Ahora lo corrijo. ¿Para qué sirve? Sirve para ejecutar lo que ya anunciamos en la función voiceTap. Por ejemplo, si yo anuncié que voy a usar el pin 13 en setup, en loop le diré que encienda y apague, cuántos segundos, cuánto miliamperes le destinaré, etc. ¿Sí? En sentido, llamamos la función con voiceTap, porque es una función, ¿sí? Y se ejecuta con void loop. Guarda con eso, no se confundan, Yo la anuncio, le digo al software, voy a utilizar el pin 13 y en void loop la hago andar, la echo andar. Y ahí yo puedo configurar, ¿sí?, las preferencias con las cuales yo quiero que ese pin 13 funcione. Cantidad de voltios que voy a utilizar, si quiero que se encienda y se apague, que se encienda mucho, que se encienda poco, que se encienda más o menos. ¿Sentido? Vamos a poder controlar eso, lo vamos a poder programar. Y acá viene una pregunta muy interesante que quiero invitarlos a pensar un poquito. Llevamos 8 minutos, un montón. La pregunta que tienen que hacerse es: ¿para qué programamos? ¿Sí? ¿Para qué sirve la programación? Se la dejo pensando. A ver, nosotros programamos una placa que se llama placa Arduino, con el software Arduino, que es para automatizar ciertas funciones que vamos a almacenar en la placa, ¿sí? Y la placa es un intermediario. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Supongamos que yo quiero automatizar una licuadora, ¿sí? Y yo a esa licuadora le conecto una placa Arduino, ¿sí? Con todos mis cables y brazos robóticos para que toque los botones, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que pongo un brazo robótico para que toque el botón de encendido. Pero ese botón de encendido solamente se va a tocar por esa mano robótica, pero esa mano robótica solamente se va a encender, se va a mover si la placa le dice a la mano robótica que toque ese botón. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que programar la energía que va a ir a ese brazo mecánico, ese brazo robótico, que va a ser el play para que la licuadora se encienda. Asimismo, el brazo robótico se va a tener que mover, va a tener que girar un ángulo de 30 grados, 40, lo que sea, va a tener que girarse un poquito para tocar el botón que se apaga, por ejemplo, ¿no? En ese caso lo que nosotros estamos programando no es la licuadora en sí,
sino lo que estamos programando es el brazo mecánico que se va a encargar de encender y apagar la licuadora, por ejemplo. Entonces la pregunta con la que inicié el interrogante es: ¿para qué programamos? Bueno, programamos una placa para que funcione de forma automática, de forma programada, ¿sí? Como dice la palabra, y nos brinde un cierto automatismo a la hora de poder ejecutar acciones o hacer cosas, ¿sí? En la vida cotidiana, como para encender y apagar una licuadora o cualquier otra cosa. Ejemplo, miles de ejemplos pueden pensar en encender y apagar un lavarropa, encender y apagar el televisor, encender y apagar el teléfono, encender y apagar el ventilador de su casa, qué sé yo, un montón de cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede automatizar y programar, encender y apagar la computadora y que se ejecute un programa específico, porque todo lo que es programación se puede hacer. He visto gente que usa Arduino para inicializar la computadora hasta ciertas 8 o 10 funciones de inicio, como para no tener que perder tiempo en prenderla y otra cosa. Toca un botón del celular, se enciende la computadora y automáticamente ya tiene un programa, ¿sí? Que le dice tenés que encender el reproductor de música, se va a poner tal pista, se va a ejecutar el Google y se va a ejecutar Facebook, no sé, un ejemplo. Entonces programás todo eso con Arduino, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, segunda función loop, hacemos resumen de la función loop. Void loop solo puede configurar lo ya enunciado dentro de la función, ¿sí? Sentido, void loop solo puede configurar lo ya enunciado dentro de la función void setup. Acá hay un pequeño detalle. Después vamos a ver la distinción entre función global y función local, ¿sí? Void loop solamente puede ejecutar, en este caso específico que estamos trabajando, por eso yo puse acá en este caso particular siguiendo el ejemplo. Void loop solamente puede ejecutar aquello que fue enunciado o fue llamado en void setup. Pero void loop también puede ejecutar una función llamada fuera de void setup que se llama función global. Bien, después en detalle vamos a ver la diferencia, ¿sí? Pero quiero mencionárselo para que lo sepan. Si lo usamos en setup pin 13, en la función loop haremos que el mismo se encienda o se apague según lo que necesitemos, es decir, programaremos su funcionalidad según nuestras necesidades. Bien, en resumen de lo que ya vimos. La función void loop tiene algunas particularidades, por ejemplo, distinto a la función setup, se ejecuta de forma permanente, es decir, una vez echada a andar se hará un loop, secuencia corta de repetición, un bucle repetitivo. Al igual que la función setup, el mismo se detendrá solo si se reinicia la microplaca controladora Arduino o en otro caso de que se apague a la misma de forma manual. Bien, como les dije, se puede apagar porque la desenchufás, se puede apagar porque la programás para que se apague. Normalmente es bastante complejito ese tema, de poder ver cómo uno la apaga y se enciende sola y todas las cuestiones son todas programables, pero tienen una maña que hay que utilizar ahí a favor para usarlo, digamos, para no tener que estar encendiendo apagando manualmente. También podemos programar el encender y apagar una placa, ¿sí? Bueno, resumen de las dos funciones. Acá les dejé un resumen como para completar todo, para llenarlo todo, para ayudar a ustedes a que mejoren en su aprendizaje. Lo pueden leer ustedes. Y acá les dejé un ejemplo, por ejemplo, gráficamente lo podemos ver así, ¿no? Acá hay un void setup, entre paréntesis, puntos suspensivos. Ahí se pueden poner parámetros, a donde está la primera plaquita amarilla, ¿no? Donde dice void setup, punto suspensivo, entre paréntesis, ahí podemos poner parámetros. Pero normalmente no se pone nada, porque son funciones que estamos llamando, ¿sí? Los parámetros normalmente se ponen en void loop porque lo que haces es decirle, por ejemplo, yo digo void setup, el código de programación, ahí ponemos digital write pin 13, llamo al pin 13, ¿no? De la placa, y en void loop yo le pongo en parámetros, le pongo los segundos que quiero que se enciende o se apague, si hard, low, si quiero que se encienda de forma intensa o menos intensa, etcétera. Todo eso entra en la parte de parámetros de void loop, ¿sí? Entonces se ejecuta en void setup, se pasa a void loop y void loop vuelve a setup y así sucesivamente. El bucle se genera a partir de la relación entre void setup y void loop, ¿sí? Y acá abajo les tiré un centro como para que se vayan preparando psicológicamente. También pueden haber subfunciones que determinen especificaciones muy determinadas a la hora de programar. Es decir que de void loop también se pueden ejecutar subfunciones de esa primera función o de la función que está anunciada en void setup, ¿sí? Supongamos código, por ejemplo, en void setup puedo llamar al digital write pin 13. En void loop le voy a decir 3600 segundos, qué sé yo,
quiero que se encienda y se apague fuerte, intenso y baje, ¿no? Toda la cuestión. Y en sus funciones yo puedo poner que en tal tiempo se apague la placa, que se ejecute el botón reset. Por ejemplo, esas subfunciones sirven para generar esa cuestión de configuración de que se apague todo después de X cantidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, a la hora o a la cantidad de X cantidad de segundos se apaga todo, ¿se entiende? Entonces ahí entran las subfunciones, que esto es mucho más difícil de programar porque hay que saber manejar muy bien el lenguaje y saber cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, este sería un resumen, un audio de 15 minutos, es un montón. Es un resumen más o menos de la primera parte. Ahora nos pasamos corto este mini audio video y pasamos al otro de 10 minutos más, que va a ser el experimento sobre el software. Nos vemos más ratito.